El Estado colombiano, según mandato de la Constitución en sus artículos 356 y 357, es el responsable de girar recursos a los municipios y departamentos para garantizar la atención en salud, educación, agua potable y saneamiento básico de sus pobladores. En la historia reciente de la nación se ha cambiado la forma de transferir recursos a los municipios y departamentos para financiar estos derechos primarios. Entre 1994 y 2001 con la Ley 60 mediante el situado fiscal, luego con el Acto Legislativo 01 de 2001 con el recorte a las transferencias, se crea el Sistema General de Participaciones. Con este cambio, el situado fiscal al Sistema General de Participaciones durante estos 17 años, la salud, la educación, el agua potable y el saneamiento básico perdieron más de 138 billones de pesos, de los cuales cerca de 80 billones debieron haber llegado a la educación. Con el Sistema General de Participaciones se distribuyen los dineros en dos grupos: asignaciones especiales y asignaciones porcentuales. Así, por asignaciones especiales, resguardos indígenas reciben 0,52%, municipios ribereños del Magdalena 0,08%, programa de alimentación escolar 0,5% y FONPET, Fondo de Pensiones Territoriales, 2,9%. Luego de esta deducción reciben por asignación educación 56,16%, salud 23,53%, agua potable 5,2% y propósito general 11,1%. La vigencia del Sistema General de Participaciones expiró en el año 2016 ante la crisis de financiación vivida día a día por maestros y estudiantes. En el año 2017, FECODE radicó un pliego de peticiones al Gobierno Nacional donde pedía mayores recursos para la educación pública. Después de 37 días de paro, se logró un acta de acuerdos donde el Ministerio de Educación se comprometió, entre otras cosas, a crear una comisión de alto nivel para concertar una propuesta de reforma al Sistema General de Participaciones. La propuesta debería contemplar una fórmula que permitiera el crecimiento progresivo de los recursos para educación en un horizonte de 10 años. La comisión empezó a discutir las posibilidades para la reforma. FECODE llevó por su parte las voces de los municipios y los departamentos, quienes coinciden en la necesidad de transferir mayores recursos a los territorios para cubrir las necesidades de la educación pública. El Gobierno Nacional escuchó las recomendaciones del Banco Interamericano de Desarrollo y AFEDesarrollo. Finalmente no se pudo consensuar una propuesta y el Gobierno Nacional, en cabeza del entonces ministro de Hacienda Mauricio Cárdenas Santamaría, el mismo que vendió Isagen en una subasta con un único postor de la reforma tributaria que subió IVA del 16 al 19%, el del impuesto al consumo, el monotributo y el investigado en el caso de corrupción de Reficar. Ese mismo radicó el 30 de junio ante el Congreso un proyecto de ley para reformar el Sistema General de Participaciones. El proyecto, identificado como 057, contiene 80 artículos y 9 títulos, de los cuales el primero y el segundo corresponden a afectaciones directas sobre la educación. El proyecto de ley 057 no resuelve el problema de financiación del Sistema General de Participaciones. Veamos. Pretende agregar un 1,42% de los recursos a la educación
y 0,48% a los resguardos indígenas. Estos porcentajes los sacará del FOMPET, fondo del que se paga el pasivo pensional de servidores públicos, reduciéndolo del 2,9% a tan solo un 1%. En otras palabras, quita plata de las pensiones para destinarla a educación y resguardos indígenas, sin que los aumentos sean significativos y debilitando el fondo de pensiones. En plata contante y sonante, la reforma le quita al FOMPET, a las pensiones, 784.000 millones para repartirla, 586.000 millones a educación y 198.000 millones a los resguardos indígenas. Los recursos base no aumentan, se redistribuyen, quitan de un lado para pasar al otro. El sector salud, a pesar de la crisis manifiesta de la red pública hospitalaria y las carencias, se mantienen en 9,7 billones de pesos. Igualmente, la asignación del PAE sigue siendo la misma, aunque en los últimos años se ha demostrado que es insuficiente para atender la totalidad de estudiantes de las instituciones educativas. Además de los cambios en la distribución de los porcentajes, también se introduce el carácter esencial a la educación, declarándola servicio público esencial, y de esta manera aplicar la restricción a los maestros de ejercer el derecho a la huelga, consagrado en la Constitución, es decir, criminalizar la protesta de los maestros volviéndola ilegal. Si los maestros no protestan, ¿qué será de la educación pública? El proyecto de ley 057 también define nuevas responsabilidades para los departamentos y municipios, al mismo tiempo que le quita facultades especialmente administrativas. Cambios en las responsabilidades. Ahora la Nación, Ministerio de Educación Nacional, no asignará recursos por estudiante sino por entidad territorial. Viabilizará, autorizará la planta docente cada año. Las entidades territoriales no podrán disponer de la planta docente sin previa autorización del Ministerio de Educación Nacional. De lo contrario, deberá ser asumida con recursos propios. No podrán nombrar nuevos maestros sin contar con la autorización del Ministerio de Educación. Será más lento el trámite de asignación de docentes en las instituciones educativas donde falten. En conjunto con los alcaldes y directivos docentes deberán priorizar, es decir, escoger de las necesidades cuáles podrán ser atendidas con los recursos que lleguen. Definir anualmente el porcentaje de recursos propios destinados a educación. Destinar recursos propios para el PAE. Conformar el comité territorial del PAE. Los municipios certificados, ejecutar el PAE, garantizar los servicios públicos domiciliarios en todas las instituciones educativas, reportar mensualmente la liquidación de nómina docente, administrativos y pensiones. Los no certificados, participar del comité territorial del PAE, garantizar los servicios públicos domiciliarios en todas las instituciones educativas. Los rectores deben hacer la ejecución del PAE, registro diario del suministro del PAE, conformar el comité de alimentación escolar. No cumplir con lo anterior se considera falta grave y acarreará sanciones. Implicaciones para las comunidades educativas. Los municipios tendrán prioridad en pagar los servicios públicos de las instituciones educativas. Con lo que sobre podrán destinar recursos a transporte escolar, PAE, mantenimiento de infraestructura y dotación. No habrá preescolar de 3 grados en instituciones educativas oficiales. Se continuará el programa de 0 a siempre. Desmonte paulatino de la gratuidad. Las familias volverán a pagar matrículas y pensiones. No habrá destinación de recursos para los alumnos de CLEI, educación para adultos. Implicaciones para los maestros.
podrán ser trasladados de una entidad territorial a otra por ajuste de planta, necesidad del servicio. El Ministerio de Educación Nacional podrá suprimir cargos, es decir, reducir el número de maestros por entidad territorial, por aplicación de relaciones técnicas. No habrá apelación contra los traslados. Los ascensos en el escalafón estarán sujetos a la disponibilidad fiscal. El proyecto de ley 057 no resuelve la crisis de financiación de la educación pública colombiana. Por eso las comunidades educativas lo rechazamos, lo rechazamos, lo rechazamos. Abajo el proyecto de ley 057. Abajo, abajo, abajo.